Bienvenidos a Mejor Preguntar, este programita en el que ustedes preguntan y yo les respondo, por supuesto si me sé la respuesta. Y la pregunta de hoy ¿es posible el apocalipsis zombie? Redactado de esta manera. Pues bueno, cuando me hicieron esta pregunta yo me puse a pensar y llegué a la conclusión de que el mejor candidato para un apocalipsis zombie sería un parásito como el hongo Cordyceps, que coloniza los cuerpos de algunos insectos y mediante químicos neuroactivos controla a su huésped para que se comporte de la manera que más le conviene. Cuando yo tenía la respuesta bien redactadita, me di cuenta de que esa es exactamente la premisa de The Last of Us. Un nombre que yo había escuchado mucho por ahí, pero no tenía ni idea de qué se trataba. La verdad es que hay muchas maneras de enfocar esta respuesta, ¿no? Dependiendo de cómo definas zombie. Yo voy a suponer que estamos hablando de la definición más cinematográfica, que son cadáveres reanimados que te persiguen para morderte. Eso de evitar un cadáver realmente no conviene a los hongos como Cordyceps, porque ellos necesitan a su hospedero vivo, sano, trabajando diligentemente, sin fastidiar a nadie hasta el último momento. Este hongo se aloja discretamente cerca del cerebro para poder estar en control y solo mata a su huésped cuando ya está todo listo para fructificar, es decir, para soltar su semilla, por así decirlo. Para este momento, el insecto ha sido obligado a llegar a un lugar alto, como por ejemplo la copa de un árbol, desde donde las esporas del hongo se pueden dispersar mucho más eficientemente. Como su reproducción no depende del contacto directo entre víctimas, Cordyceps y los hongos relacionados no tienen la necesidad de aumentar la agresividad de los insectos que infectan. De hecho, a estos hongos les conviene mantener bajos niveles de infección entre la población de artrópodos, porque si no, se encontrarían con una crisis por escasez de huéspedes. Si matas a todo el mundo, no tienes a quien infectar. Entonces, descartado el escenario de Last of Us, no es por ahí, vamos a ver qué tan posible es un apocalipsis zombie que cumpla con las dos condiciones que plagan nuestras pesadillas desde que estrenaron. A saber, que los zombies nos persiguen activamente y están, o al menos aparentan estar, muertos. Yeah, they're dead. They're all messed up. Y estas condiciones son realmente importantes para su leyenda. No es casual que los zombies, entendidos de esa manera, sean tan recurrentes en la explotación del terror con fines comerciales, porque nos aterran de tres maneras. Uno, su existencia implica que los cimientos lógicos sobre los cuales fundamentamos nuestra realidad no son verdad, porque violan la regla más inamovible de todas, que es que no se regresa de la muerte. Ellos regresan de la muerte. Dos, no tienen escrúpulos a la hora de hacerte daño, y hacerte daño es su único objetivo. Es un escenario de violencia desatada y descontrolada que se parece a cuando los psicópatas toman el poder. Es algo absolutamente aterrador y debo decir que es la realidad para muchos habitantes de este planeta. Y la tercera es que huelen a muerto, algo que nuestro cerebro rechaza instintivamente por razones de salubridad. Un cadáver expuesto es igual a riesgo de enfermedad, por eso los enterramos a 3 metros bajo tierra. Los zombies son entonces un ataque simultáneo a la lógica, a la civilidad y a la salud. Todo en ellos indica peligro, todo en ellos indica zozobra, y a diferencia de los hombres lobo, o los fantasmas o los vampiros, que son malos, pero también son seductores, nadie quiere ser un zombie, nadie quiere encontrarse con un zombie, y mucho menos queremos hacerle el amor a un zombie. Las ex personas que salen de su tumba a espantar a los vivos sí es un terror humano de toda la vida. Pero el apocalipsis zombie parece ser un miedo más bien de la modernidad. ¿Y por qué de la modernidad? Porque es un escenario que solo fue posible imaginar cuando se le dio al tema de los muertos vivientes un carácter de epidemia. Es decir, un zombie genera otro zombie. Y la epidemiología como ciencia apenas se empezó a desarrollar a mediados de 1800, o por lo menos como ciencia estadística. Y ahí fue que nos enteramos de que las grandes pandemias no ocurrían cuando los humanos hacíamos enfurecer a los dioses, sino cuando nos encontrábamos muy cerca unos de otros al momento de contraer una enfermedad que era muy transmisible y muy letal. Entonces, bueno, 2 más 2 son 4 y ya podíamos empezar a imaginarnos a los zombies como una amenaza para toda la sociedad. Y no solo para el desafortunado arqueólogo que se encontró una tumba maldita o al que iba por la calle y le salió la sayona. Entonces, ¿cuál es el agente pandémico mejor candidateado para generar este apocalipsis zombie? Hay muchos parásitos que controlan la mente o al menos el comportamiento de su hospedero.
Hay ejemplos de insectos que controlan insectos, de tremátodos que controlan moluscos, de protozoarios que controlan roedores. Pero ¿pueden nuestros poderosos cerebros humanos ser susceptibles a este control mental ejercido por un bichito tan pequeño? Now it's time for a little wakey uppy. La respuesta es que por supuesto que sí. Solo necesitas que se inflame el cerebro en el lugar correcto, un par de moléculas psicoactivas por aquí y por allá en la dosis adecuada y te conviertes en un animal rabioso. Y mira por dónde, eso es exactamente lo que hace el virus de la rabia a los mapaches, a los perros y en menor medida a los humanos. Les zombifica el comportamiento, los convierte en unos zombies para que sean las propias víctimas quienes se encarguen de la transmisión al morder o al atacar a otra víctima potencial. De hecho, la rabia sería para mí el agente perfecto para un apocalipsis zombie, de no ser porque tiene una vacuna súper efectiva. Pero bueno, los humanos rabiosos dañando a otros humanos hasta el punto del apocalipsis ya es algo que ha pasado muchas veces en la historia y ni siquiera tiene que haber un patógeno involucrado. La pregunta aquí es si puede haber una epidemia de cadáveres rabiosos. Mi opinión categórica es que no. El movimiento de un cuerpo depende del movimiento de sus fibras musculares y las células musculares de un cadáver, por muchas razones, no están en capacidad de transformar energía en movimiento. Tú puedes temerle a un cadáver como un potencial foco de infección, pero puedes estar seguro de que no va a moverse hacia ti a menos que Hernán Cortés lo catapulte dentro de tu ciudad, cosa que nunca pasó, por cierto. Pero ¿qué tal si lo que te persiguiera fuera una persona que se empieza a descomponer antes de morir? Alguien que tenga un deterioro físico acelerado, patológico, con lesiones muy notables, mientras todavía sigue vivo y en movimiento. Hay un número de patógenos y condiciones que hacen esto: lepra, bacterias come carne, lo que llaman fascitis necrótica, deficiencias nutricionales, envenenamiento con fósforo, virus inmunosupresores que convierten a cualquier infección bacteriana en algo muy notable, muy grave. Así que bueno, con un virus similar a la rabia que aporte el comportamiento y una bacteria similar a una lepra súper agresiva que aporte la pinta, pues ya podrías empezar a pensar en los zombies como un problema de salud pública. Yo lo veo extremadamente improbable. Es improbable que estos patógenos muten rápidamente al nivel de virulencia que se necesitaría. Es improbable la coinfección y es improbable, aún más improbable, que se conviertan en una pandemia. Y aún si dejásemos avanzar la cultura de no vacunarse y este problema que estamos observando de la resistencia a antibióticos, es difícil imaginar esta hipotética pandemia acabando con la sociedad. Es que somos mucha gente. O sea, puede ser muy grave para la sociedad, pero acabarla está difícil. Pero bueno, igual de improbable era la vida y aquí estamos todos jodidos. I like it very much. Fishing is